¿Listo? Bueno, a ver, veamos esto. Yo digo que ID artículo es una clave primaria. Y ahora acá, no me da la opción para definir qué es una clave foránea, pero yo sé que esto, ID artículo, es una clave foránea que identifica a la tabla de artículos. Que yo también a la tabla de artículos voy a ir y le voy a definir una clave primaria. Entonces, muy bien, grabé la tabla de artículo y grabo la artículos por marca. Entonces sé que ID artículo es una clave foránea, ID marca es una clave foránea. Entonces, ¿qué me hace SQL Server? Me da la posibilidad de generar unas relaciones que se llaman. ¿Tá? Entonces yo puedo agregar un nombre, le defino, la cierro, y ya definí lo que es una relación que se llama FQ artículos artículos. ¿Está? Ya vamos a ver qué es lo que les quiero mostrar con todo esto. Como herramienta, diseñador de tablas, índices, relación de clave externa. No, perdón. A ver acá. Bueno, agregamos artículos por marca, cerrar, pero no estaría encontrando, suele pasar, desde donde hago las relaciones en lo que es la base de datos. Acá estoy aquí. Tareas, parar. Bueno, se lo debo. Le quería mostrar cómo relacionar. Se me ha perdido ahora. Suele pasar, las mejores familias. Bueno, ya lo voy a buscar. Acá está. Diagrama de base de datos, perdón. Me nublé. Agrego artículos y agrego artículo por marca. ¿Tá? Cierro. Fíjense. ¿Tá? Esto está mal, que yo definí recién. Elimino en relación, le digo que sí. Elimino en relación, le digo que sí. ¿Tá? Entonces, ¿cómo creo una relación desde acá con ID artículo? ¿Tá? Y estoy relacionando una clave principal, que en SQL Server me dice que es clave principal, no me dice que es una clave primaria o primary key, ¿tá? Como recién, es una clave principal. Y la estoy relacionando en artículos por marca a una clave externa o clave foránea, y dicen, la clave foránea se llama ID artículo. Yo podría hacer ID empaque, que son todas claves foráneas que tienen, pero no, me daría error. Entonces, digo, bueno, acepto. Y creé la relación. ¿Está? Creé una relación de uno a muchos, donde acá hay una clave foránea, que es ID artículo, con una clave primaria, que es ID de la tabla de artículos. ¿Está? Eso sería prácticamente lo que ustedes van haciendo en el diagrama que se llama diagrama de base de datos. Van relacionando y van generando eh, las relaciones que ustedes quieren. Por ejemplo, ¿qué más tengo? ID servicio, debe haber una tabla. Yo quiero agregar tabla. Debe haber una tabla que sea servicios. Acá está. La agrego. Cierro. Bajo la tabla. Y digo, establecer como clave principal porque no la tenía. La guardo. No. Eso es para guardar el diagrama. Y digo, bueno, esta lo voy a relacionar con ID servicio, que está ahí.
¿Está? ID de servicio es una clave foránea, ID es la clave principal. Le va a definir un nombre, ¿está? Es una relación que le define un nombre de acuerdo a una clave externa. Y tengo la clave primaria, que es ID en servicios, en la tabla servicio, y la clave foránea en artículos por marca, que me referencia a un determinado servicio. Bueno, ¿se entendió un poquito? Quería hacerle algo práctico de lo que vimos recién. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, el problema, ¿cuál es el problema que se les viene a ustedes ahora? Que el que no tiene instalado SQL Server no sabe cómo hacer este tipo de relaciones. Y bueno, lo tendrá que investigar. No es algo difícil, ¿está? Ustedes saben que hay una opción, ¿no? Hay una herramienta, un proceso que me deja hacer esas relaciones y lo busco, Tengo una consulta. ¿sí? ¿Dónde está la diferencia fuerte con el Excel de usar el Power Query? ¿Con el qué? El Power Query de Excel. ¿De Excel? Sí, ¿De, de la hoja de datos? No lo he sí. usado nunca, el Power Query. Es, Ok. es una herramienta que hace al Excel relacional, porque el Excel es una base de datos no relacional. Te permite crear una tabla nueva a partir de dos tablas distintas Sí. y vos haces esto mismo, seleccionás la columna que tiene un ID como un valor, ponele 19 que aparece muchas veces, ponele la ID de servicio y lo relacionas con la tabla de servicio que dice ID Ujú. y te dan los valores. Y te crea una tabla nueva donde une los datos que coincidan, los que no coincidan, todos los datos. Está bien, eso se puede utilizar. Es una herramienta que me parece que ha hecho que el Excel pase a ser relacional, pero no se utiliza. Salvo me imagino que se utilizará en Cosas empresas, pequeñas. claro, en contadores y todas esas cosas, que también tienes que estudiar para hacerlo, o sea, Sí, sí. tienes que saber lo que es una relación. Al final terminamos lo mismo, pero en algo más pequeño, digamos, porque pasa a Lo ser que hay todo es eso. relación. La diferencia, digamos, es la magnitud de datos que puedes manejar. Y sí, me parece que sí. Y el motor de base de datos, que Excel no es un motor de base de datos, No, que, no, por eso sí. que agregue una herramienta que asemeja a un motor de base de datos es otra cosa. Bueno, lenguaje estructurado de consultas, SQL, todo lo que es, ¿está? Es un lenguaje de programación o especificación que está diseñado para administrar, recuperar información del sistema de gestión de base de datos relacionales. Todo sistema de gestión de base de datos que es relacional utiliza SQL. Esa incorporación a ese SGBD de SQL se llama SQL embebido, porque el SQL propiamente dicho tiene su forma de manejar los datos y sus sentencias con su sintaxis preestablecida. En la mayoría de los sistemas de gestión de base de datos se incorpora SQL y se llama SQL embebido. Si bien respetan toda la sintaxis que maneja SQL, por ahí le agregan algún comando más, le cambian un poquito la sintaxis, pero bueno, la estructura queda. Una de las principales características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional para hacer todo lo que es consultas, recuperar registros. Utiliza una forma sencilla de poder manejarlo. Tenemos que entender mucho lo que es el álgebra y el cálculo relacional y la teoría de conjuntos también, porque va a llegar un momento que vamos a hacer join, que se llama, es decir, unión de varias tablas, y tenemos que saber cómo las vamos a unir para después recuperar datos de esas tablas y de que esa recuperación de datos sea rápida también, por ejemplo. El SQL permite, en bases de datos,
hacer creaciones de tablas, eliminación de tablas, o creaciones de objetos, digámosle, no solamente tablas, eliminación de objetos, modificación de objetos. Es decir, opera sobre una base de datos el acceso y la manipulación de toda la información que yo tenga almacenada. Hay operaciones de selección, de inserción, de actualización, de eliminación de datos, así como también de creación, como les dije recién, de eliminación y de modificación de objetos de la base de datos. Llámese objeto una tabla, una vista, un procedimiento almacenado, una función. ¿Qué más tengo como objeto? Un trigger, que es un disparador. Entonces, todos esos objetos se crean con, ya vamos a ver con create, se eliminan con drop, se modifican con alter, por ejemplo. ¿Está? Muy potente este lenguaje. ¿Está? Se ha popularizado por varias características, por ser un lenguaje estandarizado desde 1986. Se utiliza en Oracle, en SQL Server, que son los dos motores de base de datos, digamos, más grandes, Postgre. Todo lo que es relacional, todo motor de base de datos que sea relacional lo utiliza. Integridad de los datos, es decir, permite preservar la integridad de los datos, asegura que sean válidos, correctos y completos, los protege, o sea, me da la posibilidad también de tener una integridad en lo que es dato. Lo que es flexibilidad, uno de los motivos de lo que es el éxito del SQL, es muy versátil, es por eso que se embebe en todos los motores de base de datos. Fíjense que SQL se utiliza en todo. MySQL, digamos, el SQL propiamente dicho, este lenguaje estructurado de consulta, se embebe en MySQL, se embebe en Oracle, se embebe en SQL Server, en Postgre. O sea, fíjense que todos los motores de base de datos tienen embebido SQL y utilizan la sintaxis de SQL. Así que imagínense la flexibilidad que tiene y la escalabilidad que tiene, porque hace años que viene usándose. Y digamos que los comandos principales o las palabras reservadas que se utilizan desde 1986, o sea, el select, el insert, el update, o sea, no ha cambiado mucho. Y los objetos son lo mismo. Bueno, sencillez y claridad, porque es un lenguaje unificado, claro y de fácil comprensión. Hay que saber inglés, sí, pero se entiende fácil en lo que es las sentencias. Se entiende y se aprende fácil. ¿Verdad? Muy bien. Maneja tres tipos de instrucciones en lo que es el lenguaje de definición de datos. Es una, a ver qué tenemos. El lenguaje de control de datos y el lenguaje de manipulación de datos. Hay otro más que no lo explico, pero ya lo vamos a ver en una diapositiva. Entonces hay tres tipos de instrucciones o tres tipos de lenguaje que me ayudan en el SQL a hacer todo lo que tenga que hacer con los distintos objetos y con la información que yo guardo en una tabla o en varias tablas. El lenguaje de definición de datos, o DDL, Data Definition Language, se usa para crear, modificar o borrar objetos, como yo les decía recién. ¿A través de qué instrucciones? Create, alter, que es modificar. El create, obviamente, crea un objeto. El alter modifica y el drop elimina. ¿Está? Por ejemplo, quiero crear una tabla, uso el create table. Quiero crear una vista, uso el create view. Quiero crear un procedimiento almacenado, uso el create bueno, no me sale el nombre ahora. Según el objeto que tenga que crear, lo pongo después de la palabra create. ¿Está? Igual que para modificar, igual que para eliminar. ¿Y qué seguirá después del create table? El nombre del objeto, que yo utilicé para identificarlo dentro de la base de datos. ¿Está? Entonces, el lenguaje de definición de datos tiene tres sentencias o instrucciones que son create, alter y drop. ¿Está?
Si no tengo un objeto y lo quiero crear, utilizo create. Si quiero modificar ese objeto, porque quiero modificarle alguna característica, lo utilizo alter. Y si no, el drop para eliminar el objeto. ¿Se acuerdan que hablábamos de diccionario de datos? Bueno, cada vez que creo un objeto, viene por detrás con todo lo que es eso que se llama metadatos, queda guardado, que son características o atributos propios de ese objeto, y se pueden modificar eso, ¿no? Después tenemos lo que es el lenguaje de control de datos, que es más que nada para controlar quién o qué, para controlar usuarios y definir acceso a objetos específicos en base de datos. Si nos vamos a lo que yo les mostré recién en SQL Server, yo entré con un usuario que era SA, ahí está, ese usuario, lo verán ahí al final, no sé si lo logran ver, y ese usuario tiene determinada prioridad o determinados permisos, perdón, para los objetos que yo tengo en esta base de datos o en esta instancia de la base de datos, no solamente en base de datos, en vez de municipalidad, sino en esta. Entonces, yo puedo definir para un usuario, darle permiso o revocarle los permisos con grant o revoke, ¿tá? Que son los dos principales comandos en lo que es el Data Control Language o DCL, que es el lenguaje de control de datos. Controlan el tipo de acceso de cada usuario que van a tener a los objetos de una base de datos, ¿tá? El SA en SQL Server es un usuario administrador que puede hacer muchísimas cosas. En vez de tener un admin, tienen el SA. Y el lenguaje de manipulación de datos sirve para manipular lo que es datos a través de el select, el insert, el update y el delete. Si yo hago un select, ya vamos a ver más adelante que puedo utilizar para recuperar registros de una determinada tabla o de varias tablas. El insert se utiliza para insertar un registro en una tabla. El update para actualizar registro y el delete para borrar registro, ¿tá? Yo puedo hacer insert múltiples, pero siempre en una tabla, update múltiple, pero siempre en una tabla, y delete múltiple, pero siempre en una tabla. Perdón. Que yo haga varios insert en diferentes tablas, eso ya me lleva a usar un objeto que se llama, por ejemplo, procedimiento almacenado. Los procedimientos almacenados, que esto, entran en la segunda parte, en el nivel 2, son objetos que me permiten a mí hacer varias tareas de estas en un solo procedimiento almacenado. Entonces, por ejemplo, hago seleccione tal registros y la selección esa le vamos a hacer un update al campo tanto y le vamos a cambiar, en vez de que la comisión sea un 10%, se la vamos a llevar a un 12% a todo lo que yo seleccioné y bla, 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 bla. Bueno, eso se hace en procedimientos almacenados. Es decir, cuando yo una operación de insert, update y delete la quiero hacer en varias tablas, ya empiezo a trabajar con procedimientos almacenados. Si la quiero hacer en una tabla, ya vamos a ver. Por ejemplo, todo esto lo vamos a cerrar, no lo vamos a grabar. Vamos a mi base de datos, tablas, tabla de artículos y me voy a editar las 200 primeras filas. Es lo más rápido. No, esta no. ¿Por qué no me mostró? Bueno, ahí está. Seleccionar las primeras 1000 filas. Bueno, este es un select. ¿Tá? Ya vamos a ver que en toda sistema de gestión de base de datos tengo una ventanita, una pestañita o una opción que me permite escribir lo que yo quiero
mostrar, ¿tá? Escribo la instrucción, escribo de acuerdo a una determinada sintaxis, ¿tá? Y bueno, acá digo que en vez de ordenarlo ascendente, lo ordene descendente, ¿tá? Y como no le puse un tope de 1000, vale saber cuántos artículos hay, y me tarda tanto, pero me lo va a ordenar al revés. ¿Lo puedo parar? ¿De dónde? Lo paraba. No me trajo nada. ¿Por qué? No me trajo nada porque es artículos. Me falta una S. Entonces, artículos, bueno, el nombre de objeto artículos no existe. Bueno. Vas a saber por qué ahora. Listo. Se acabó el problema. Bueno, ahí está. Listo. Ahí me muestra los artículos de forma descendente. Bueno, esto es una opción. ¿Tá? Que usamos el SL insert. Entonces yo lo que quiero que vean que vimos tres opciones. Definición de datos, ¿tá? A lo que es la manipulación de lo que son objetos, tablas, campos, índices, restricciones, código, pero es más que nada objetos como procedimiento de almacenado, vistas y tablas. Manipulación de datos, registro de datos, añadir, modificar, borrar, consultarlos. Control de acceso a datos, que está en el green y el revoque, que era para definir permiso a los usuarios. Y después está el sistema de transacciones de datos, que es el transaction, el commit y el rollback. Por lo general, en todo sistema de gestión de base de datos están estos cuatro opciones incorporados o embebidos de lo que provee SQL. ¿Está? Muy bien. ¿Me siguen? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Están? No, Profe, profe, todo bien. Todo bien, profe. yo tengo una duda. ¿Con esos mismos selectores se puede buscar, digamos, una tupla en especial con cualquiera de sus atributos? Sí, señor. Es así. Con una cláusula que la vamos a ver más adelante, que es, con una instrucción, perdón, que es where. Where ID igual a 10. ¿Está? Ejecutar. Y me trajo el 10. ¿Estamos? Más adelante lo Perfecto. vamos a ver. Bueno, perfecto, gracias. Muy bien. ¿Qué podemos encontrar en un lenguaje estructurado de consulta, en un SQL? Y verbos, cláusulas, mayúsculas, minúsculas, que son las sentencias. Los nombres de cada uno de los objetos. ¿Está? Bueno, después el alias que cada uno le da, o sea, el nombre que cada uno le da a una tabla, una columna, a un procedimiento, a un usuario, depende de la política del que está manejando ese diseño de base de datos. Podemos tener expresiones con signos, con paréntesis, abrir y cerrar, con más, con menos, con por, con división. Hay siempre funciones internas que se utilizan de fecha, las numéricas. Siempre va a haber funciones predefinidas que nos ayudan, por ejemplo, a formatear una fecha, a buscar entre fechas, ¿ah? O funciones de grupo. Y va a haber siempre valores nulos. Sí o sí, hay valores nulos. Después tenemos los tipos de datos. Siempre va a haber tipos de datos de carácter de longitud fija, de los enteros, los decimales, los comas flotantes. Esto ustedes lo tienen que ir, digamos, investigando por cada uno de acuerdo al SGBD que estén utilizando, qué tipo de datos les permite. Constantes también se utilizan. Vamos bien con las constantes simbólicas. El now, por ejemplo, es una fecha, es decir, yo quiero agregar, now es, trae la fecha del sistema y la hora. Current time, que es el tiempo. Current day es la fecha sola. ¿Tá? Entonces, vamos a tener muchas opciones de
tipo de datos y de constante que podemos utilizar dentro de un determinado campo. ¿Tá? Entonces, vuelvo para mostrarles acá. Siempre es bueno mostrar con un ejemplo. El tipo de dato que yo tengo acá es varchar con 255 caracteres, o sea que mi descripción puede ser 255 caracteres. La codificación es un nvarchar, que es un var chiquito de 50. Después tengo necesidad mensual, es un numérico con 7 enteros y 2 decimales. Pero bueno, cada sistema de gestión de base de datos tiene su propia forma de identificar. Los tipos de datos siempre son los mismos. Siempre va a haber enteros, siempre va a haber string o char, ¿tá? Pero puedo tener un booleano también, ¿no? Acá, cuando dice clic, veo todos los tipos de datos, bit es booleano, que yo puedo tener en este gestor de base de datos en cada uno de los campos. Cada uno de los atributos yo lo tengo que definir con un tipo de datos. ¿Tá? Si yo hago clic acá, veo todos los que yo tengo. ¿Estamos? Muy bien. Sigamos. Empezamos por lo que es las instrucciones DDL, porque sí, porque lo que primero que tenemos que hacer es crear, modificar o borrar objetos. Entonces, tenemos que empezar con lo que es el lenguaje de definición de datos, de lo que es SQL. Estos objetos, como les dije recién, pueden ser tablas, vistas, esquemas, dominio, activadores, procedimientos. ¿Tá? ¿Y cómo se hacen acá? Y bueno, voy acá donde dice tablas. Si el objeto es tabla, y yo voy acá, nueva tabla, ¿qué me va a hacer? Y me va a crear una tabla. ¿Estamos? Me da la opción para yo poner un nombre de columna y un tipo de datos. Esa es una opción. ¿Tá? Si voy a vista, y bueno, nueva vista, y me va a decir qué tipo de vista querés. Y bueno, yo tengo que saber qué es lo que hace el objeto vista, para qué está el objeto vista en un SGBD, y me creo una vista. En programación, por ejemplo, procedimientos almacenados, digo, bueno, nuevo procedimiento almacenado, y me da la opción de crear un procedimiento almacenado. Fíjense, créate procedure. ¿Tá? Entonces, si está créate procedure, yo sé que esta sintaxis que yo tengo acá, toda esta sintaxis es para crear un nuevo procedimiento almacenado. Y hay que entenderla, y sí hay que entenderla, hay que saber qué me está diciendo este chino básico que está acá. Todo esto que yo necesito acá. Y bueno, ¿cómo se aprende? Y bueno, creando, equivocándome, yendo, poniendo, viendo. Pero la idea es que ustedes sepan que yo puedo crear, con create, cualquier opción de procedimiento almacenado. Entonces, y yo si no quiero ir al asistente, puedo venir acá y digo, use, bueno, ya está acá, use BD municipal, entonces no. Digo, créate, procedure, prueba. ¿Está? Y voy a grabar. Y me va a dar un error, obviamente. ¿Está? Porque me falta la mitad de las cosas. Entonces, tengo que ver cuál es la estructura, qué es lo que me pide, qué es lo que tengo que respetar. Todas estas cosas, ¿tá? Son propias del sistema de gestión de base de datos, del que ustedes hayan instalado. ¿Estamos? Toda esta sintaxis es SQL embebido. En este caso, el DDL, lenguaje de definición de datos. Pero que está, al decir embebido, está con una sintaxis propia de SQL Server, o puede estar con una sintaxis propia de Oracle, o puede estar con una sintaxis de MySQL. ¿Tá? Entonces, cada uno se va adentrando en el SGBD que instaló y lo va aprendiendo a usar, y si le gusta lo sigue usando, y si no, va a migrar a otro SGBD. Pero los conceptos básicos del create, del drop, de todo eso, van a ser los mismos. Muy bien. Create, drop Profe, y una alter. pregunta. Sí. Ahí en el caso de las funciones, ¿podríamos usar extensiones, por ejemplo, con Python, digamos, para crear la función y vincularla
al sistema o del mismo sistema hay que hacerlo todo? No, esto no vinculas nada. Es un motor de base de datos, un motor de base de datos, no tiene Claro, nada que sí, ver sí. con un lenguaje de programación. Ah, entiendo, entiendo. O sea, son cosas aparte. El motor de base de datos tiene todas sus funciones dentro del SGBD, el sistema de Claro. gestión, de esta herramienta, de esta interfaz que te da el motor para que vos puedas hacer todo lo que vos quieras. Vos venís acá y decís funciones, ¿qué puedo hacer? Y bueno, una función la creo. Ahora, bueno, acá no tengo ninguna, pero, por ejemplo, a ver si tengo acá alguna función. No, no tengo nada. Funciones de agregado, bueno, estas son propias del sistema, ¿tá? Que no las podés usar, pero no las podés trabajar. No podés relacionar nada. O sea, siempre hay una Ah, bien. relación entre el lenguaje de programación y la base de datos, sí, obviamente. Vos podés usar, por ejemplo, los procedimientos almacenados. Un procedimiento almacenado, vos lo creas, acá está, agenda semanal, ¿qué es lo que hace el procedimiento almacenado? Y bueno, hace todo esto, ¿está? Como ya está creado el procedimiento almacenado, fíjense esto, ya me sirve para mostrarle algo. Alter procedure, o sea, yo puedo modificarlo. Epa. Se me escapó. Puedo modificarlo. ¿Está? Esto de no tener licencias. Entonces, por eso es alter procedure. El procedimiento almacenado ya existe. Entonces va a ir con alter. Lo quiero modificar. ¿Está? Volviendo a lo que es esto de acá. Alter. Y si lo quisiera borrar, obviamente pongo drop y el nombre del procedimiento almacenado y se borra. ¿Está? Vuelvo a lo tuyo y cerramos lo tuyo. Cualquier lenguaje de programación utiliza un procedimiento almacenado de un motor de base de datos. ¿Y qué es lo que hace el procedimiento almacenado? Un montón de cosas. Hace un insert, hace un select, hace otro insert más. O sea, un procedimiento almacenado es bastante complejo. Por eso se ve en el nivel 2. Bueno, lo importante es que por ahora sepan esto. Create, drop y alter. Y después el nombre de lo que ustedes quieren usar. ¿Está? Es así de simple. Acá agrega uno que es show table, ¿tá? Muestra las tablas, que no todos lo tienen, a esa sentencia. Pero lo que es, llegamos al create database, que es una base de datos 1. Creamos una base de datos 1, la modificamos, le ponemos otro nombre, la eliminamos. Entonces, fíjense cómo son las opciones. Por lo general, todo esto se hace ¿con qué? Con un asistente. ¿Tá? Por detrás de ese asistente está haciendo todas estas funciones que yo veo acá. Entonces, si volvemos acá y voy a base de datos, nueva base de datos, y bueno, yo no voy a tener que hacer un create base de datos. No, me va a dar esta interfaz y yo le voy a poner un nombre y se va a crear la base de datos. ¿Tá? No sé si tengo la opción de hacerlo con... No, no me da la opción para hacerlo con todo manual. No, porque hay un montón de parámetros que hay que definir. Así que... Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que se utiliza el create, el alter y el drop. Muy bien. Creación de una base de datos. ¿Tá? Establecer una base de datos por defecto. Esto es lo que yo hice recién acá. Use nombre base de datos. Entonces, vamos a borrar un poco acá. Borramos. Fíjense todas las ventanitas que abrí. ¿Tá? Bueno, por ejemplo acá en artículos que recién tenía problemas yo y no me tomaba la tabla artículo. Y era porque no estaba usando el use, que ahora lo usé acá. Con este asistente, yo estaba en master, y si yo pongo, ve cómo me pone en rojo la tabla artículo, porque en master no está, en esa base de datos master, no está, que es una base de datos por defecto que trae SQL Server, no estaba la que yo necesitaba. Pero si yo pongo pd-municipalidad, listo,
Ya se me van todas las subrayador rojo porque le estoy diciendo que use esa base de datos. Al tener muchas yo, o puedo decirle que use mob stock, ¿está? Y no está la tabla artículo en stock. A ver, veamos la tabla que tiene. Tiene un artículo sin S. Entonces, si le pongo así, se me va todo lo rojo. Pero si yo vuelvo a BD municipalidad, me va a dar error. Bueno, el use es muy importante para decirle que yo quiero que hagas una consulta sobre tal base de datos, porque en mi SGBD voy a tener muchas bases de datos y bueno, tengo que referenciar a qué base de datos voy a tirar la consulta. Entonces el use y el nombre de la base de datos es muy importante. Bueno, eliminación de una tabla, drop table artículos, si se elimina, modificación de una tabla, alter table artículos, modifico la columna de descripción, char 20. ¿Ah? ¿Dónde puedo ver todo esto? Y, por ejemplo, me voy acá y artículo digo, ¿qué tarea voy a hacer? En el anexo de esta diapositiva hablamos sobre lo que es script. ¿Está? Déjenme lo que lo encuentre acá, porque no lo estoy encontrando. ¿Cómo generar un script? Acá. Incluir como, a ver, si hago un create to. Bueno, acá lo que me hizo una script sería esto, ya vamos a ver ahí en el anexo, ustedes lo tienen que leer. Pero fíjense que yo acá usé como para clonar la tabla de artículos, pero ponerle otro nombre. Yo le pongo artículos 1 y listo, ya la tengo toda, la creo, ya tengo los tipos de datos, o cada uno de los atributos con los datos, algunas constraints, las constraints ya vamos a ver son las reglas de integridad, son el PK artículos, ¿tá? Y todas las características de esa tabla, ¿estamos? Todo lo que tiene que ver con esa tabla. Y fíjense que me dice, use base de datos municipalidad, ¿tá? Entonces, todo esto se va mostrando así, lo voy mostrando, ¿sí? No, sí, pero para ahora todo ninguno, porque después voy a ver yo. Almacén. ¿Qué pasa? ¿Estás así fuera? Bueno, todo eso lo voy mostrando para que ustedes vean que es verdad lo que les estoy diciendo, ¿está? Y que vuelvo a repetirle por enésima vez que cada SGBD tiene su forma de hacer todo esto. Obviamente yo manejo SQL Server por lo que les dije hace mucho. Créate index. Los índices también son un objeto que también hay que tenerlos en cuenta. Son estructuras de disco asociadas con una tabla o una vista que aceleran la recuperación de filas de la tabla o de la vista. También se utilizan como son objetos. Yo digo que voy a crear un índice, se va a llamar de tal forma y va a estar apuntando al nombre de la tabla en tal y tal columna. ¿Tá? Eso es la creación de un índice, por ejemplo. ¿Tá? Muy bien. Restricciones de integridad de datos. Ya nos quedan 10-15 minutos y vamos a terminar haciendo el cuestionario. Bueno, una base de datos SQL debe hacer más que solo almacenar datos. Eso es ya bien implícito para todos los que estamos en este curso. Decirles eso ya es como que es redundante ya a esta altura del curso, porque sí o sí en una base de datos yo quiero tener todo correcto, todo íntegro y todo bien resguardado. ¿Ah? Entonces, si nosotros comprometemos la integridad de los datos, estos van a ser inexactos, inconsistentes, y nuestra base de datos no va a ser fiable para nada. ¿Estamos? Entonces, hay que tener en cuenta restricciones de integridad de datos.
Y todo eso lo provee SQL. Proporciona una serie de restricciones de integridad que se aplican a lo que es la base de datos y que algo hablamos recién nosotros. Son restricciones a columnas individuales, a tablas o a múltiples tablas. Algo hablamos recién de lo que es las restricciones de integridad de datos. Puede haber restricciones relacionadas con tablas, que este tipo de restricción se define dentro de lo que es una tabla. Se pueden aplicar a una o más tablas, más columnas, es la hora. Y todo esto tiene que ver con restricciones relacionadas con tablas. ¿Tá? Yo digo, bueno, en esta columna no quiero que haya nulo, porque es requerido. Voy acá, a mi ejemplo, tabla artículo, diseño, permitir valores nulos. Miren, esto es una regla de integridad. Yo digo acá, ¿y qué me dice? No se puede establecer la profesión permitir valores nulos en una columna que es una clave principal. Y es lógico. Yo tengo una clave primaria y le quiero poner nulo. Y no. ¿Está? Y en descripción. Y yo le pongo, ahí me dejó en artículos, definirlo como nulo a ese campo de descripción. Pero ¿qué pasa? En el día de mañana voy a tener un ID, voy a tener una codificación, pero no voy a tener un nombre del artículo. Entonces, no. Yo quiero que eso sea requerido, que no permita valores nulos. ¿Estamos? Eso es una restricción entre tantas que hay. Lo que pasa es que acá la puedo mostrar rápidamente. ¿Está? Afirmaciones. Un tipo de restricción que se precisa dentro de una definición de afirmación. Una afirmación puede relacionarse con una o más tablas. ¿Está? Un tipo de restricción que se aprecia dentro de una definición de afirmación. O sea, yo afirmo que acá hay un campo no nulo. Listo. ¿Está? Restricciones de dominio. ¿Se acuerdan lo que eran los dominios? Un tipo de restricción que se precisa dentro de una definición de dominio. No puede haber en el peso de las personas un valor negativo. ¿O puede haber? No, no puede haber. Entonces, si voy a decir, estoy en un nutricionista y digo, bueno, vino Pepito, se pesó y pesa 78 kilos, y la semana que viene y en vez de 78 pesaba 75, pero yo le puse el menos, porque me equivoqué, porque estaba pensando en cualquier cosa y me quedó menos 75. Y lo grabé en la base de datos. No, eso no se hace eso. Entonces se define una restricción de ese campo, a esa columna, que se llama restricción de dominio. ¿Qué más? Bueno, acá hay otros tipos de restricciones, el check. Check es una restricción que permite especificar valores, se pueden incluir en una columna, que es lo que hablábamos recién. ¿Tá? ¿Qué más hay? Puede haber lo que se llama constraint. ¿Estamos? Podemos crear restricciones, por ejemplo, una llave primaria. ¿Tá? Una primary key es una restricción, una clave primaria. Tal columna, la columna 1 es una clave primaria y pasa a ser ya una restricción donde tiene que respetarla, esa restricción. Miren, todas las que tenemos. Primary key, unique, es decir, ese valor va a ser único, un foreign key, un check, un default. O sea, son todos los tipos de restricciones que nosotros podemos encontrar en este script, en donde nosotros estamos creando una tabla. ¿Tá? A ver si nos vamos acá y definimos un create, incluir tabla como create. Bueno, va a haber muchas create tal. Acá hay una restricción que es el no null, por ejemplo. No null, no null, no null. Acá hay un máximo. Acá hay una primary key, es otra restricción. ¿Qué más podemos encontrar? Acá hay un foreign key. Entonces fíjense que en este script de esta tabla, que yo la puedo clonar, hay un montón de restricciones, ¿está? Definidas. ¿Vamos bien con las restricciones o no? Fíjense Sí, sí.
tenemos clave primaria, valores únicos, chequeo de validez, definición de FK, de clave foránea, reglas de compensación. Es decir, si yo borro un artículo, supongamos que es artículo, ¿qué pasa? Hago un delete no action, es decir, no hago una eliminación en cascada, por ejemplo. Pero si yo modifico algo de la tabla artículo que está en otras tablas, ¿no? El ID, ¿no? Hago una actualización en cascada. ¿Sí? Todas las otras tablas que tengo relacionadas con la tabla artículo se me actualizan en ese campo, si lo tengo usando en otras tablas. ¿Qué más? Bueno, esta es la generación de una llave, una clave primaria, desde la creación de una tabla. ¿Tá? Fíjense que para todo esto hay un asistente por cada SGBD, así que mucho no nos preocupa, pero tenemos que aprender a leer todo esto porque hasta ahora es chino básico, hasta recién era, digamos, chino básico. Hoy ya es un poquito más, se va castellanizando porque ya sabemos qué es lo que, para qué sirve cada una de estas sentencias o instrucciones que yo veo ahí. Por ejemplo, creamos la tabla cliente, tenemos una restricción de no null en el campo o en el atributo nombre. ¿Tá? Tenemos, ¿qué más tenemos? Una primary key, ¿tá? Que es el campo ID. Lo definimos como clave primaria. Y ese alias de esa clave primaria es cliente-id-pk, que eso lo define cada sistema de gestión de base de datos, ¿no? Acuérdense que es todo con SQL Server. Una foreign key hace referencia a la tabla de donde viene la foreign key. Tiene un alias. Reglas de integridad es constraint, ¿no? Fíjense que la palabra constraint en inglés es para las reglas de integridad. Foreign key y hace referencia al campo ID-vendedor y hace referencia a la tabla de empleados. ¿Tá? ¿Qué más tenemos? Otro check. Restricción check, opciones in. ¿Tá? Es decir, que en lo que es clientes, en la calificación de crédito, perdón, es un atributo de la tabla cliente, hay una opción que puede ser excelente, buena o pobre. O sea, tengo que chequear que esté en cualquiera de estas tres opciones, no otra. ¿Tá? Entonces también es una regla, una restricción, perdón, de integridad de datos. En producto tengo un no null, tengo una primary key, tengo una unique y nada más. Bueno, ¿qué vamos a concluir? Y bueno, que SQL es un lenguaje muy, pero muy utilizado, embebido en casi todos los motores de base de datos. Tiene dos lenguajes o dos categorías de lenguajes muy, pero muy importantes, que es el lenguaje de definición de datos y el de manipulación de datos, que se utilizan muchísimo. ¿Tá? Y que si yo quiero empezar con una base de datos, lo primero que tengo que hacer es utilizar el lenguaje de definición de datos, que por lo general me da la opción el asistente. Con el asistente, digamos, es mucho más fácil. Y el DML, que es para la manipulación de datos, con el select, insert, update y el delete o el DLT, que administro todo lo que es base de datos, datos en la base de datos. Muy bien. Bueno, por ahora terminamos. Pero ¿qué pasa? Como a mí me gusta que sigan leyendo y estudiando y todo eso, acá hay un anexo. ¿Tá? El anexo tiene dos temas muy importantes, que es la normalización en base de datos relacionales, que vamos a ver en este anexo las tres primeras formas normales. ¿Tá? Y tiene, ¿siguen viendo ahí ustedes la pantalla? Sí, lo estamos viendo. Sí, se ve.
Y tienen uso y ejecución de script, Perfecto. que es otro anexo de lo que tienen. ¿Tá? Esto vamos a tratar de repasarlo. Yo necesito que ustedes lo lean y lo traten de entender y busquen en Google, busquen en inteligencia artificial, busquen donde sea, pero entiendan lo que es esto. Normalización de una base de datos. Es decir, ¿cuándo utilizo normalización yo? Hice un relevamiento porque me encargaron crear una base de datos. Hice un relevamiento, hago un análisis y hago mi diseño lógico, que es el modelo lógico relacional, en un papel. ¿Tá? Pero ese diseño lógico lo tengo que normalizar. ¿Qué significa normalizar? Que no haya redundancia de datos, no haya redundancia de campos, no haya un montón de cosas que definen lo que es las 3 primeras formas de normalización en base de datos relacionales. Entonces necesito que lo lean y lo repasamos y lo vemos la semana que viene, en los primeros 15-20 minutos. Y después viene la parte de los scripts, que es lo que yo le digo. ¿Cómo uso un script? ¿Cómo lo ejecuto? ¿Tá? ¿Qué es un script? ¿Cómo se escribe? Bla, bla, bla. Y quiero que lo lean. Todo esto va a quedar en la diapositiva como anexo. ¿Estamos? Eso es para que no se queden en el gracias solamente, sino que también en algunas clases va a haber lo que se llama anexo. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, me esperan un ratito que voy a... Bueno, acá volví. Estaba hirviendo la pava hace rato, así que